Muy buenas tardes, bienvenidos. Esto es Socialmente TV. Primero y principal, muchísimas gracias por todos los comentarios que hemos tenido del programa pasado de Pedro Carini. Está colgado en YouTube, lo podés ver la cantidad de veces que quieras y recomendarlo, porque estas son cosas que nos pasan a todos. Pero hoy tenemos un invitado que nos va a dejar con la boca abierta. Nos va a contar cosas que ni sospechas tenés de estas cosas que nos va a contar el ingeniero Carlos Candiani, ingeniero electrónico de la Universidad Tecnológica de Córdoba. Un ingeniero que nos va a venir a contar de las revoluciones industriales, que nos va a venir a contar los pros y los contras de la 1, de la 2, de la 3 y de la 4 que estamos viviendo en la actualidad. No te cuento más nada, arrancamos este programa con el ingeniero Candiani en Socialmente TV. Aquí estamos, sentados en una charla que va a ser más que interesante con el profesor con el profesor e ingeniero, decirlo bien Sergio, Carlos Candiani. Hola Carlos, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos? Un gusto tenerte aquí en nuestro estudio para poder hablar de algo que es muy interesante y que mucha gente, doña Rosa y don José, como me gusta decirlo a mí, seguramente no deben tener ni sospecha de todo esto que nos está pasando y que nos va a afectar en muy poco tiempo, como son estas revoluciones industriales que ya hemos tenido 3 y que estamos en la 4ª y que nadie sabe los pros y los contras. Bueno, la verdad el tema da para horas. Yo lo primero que quiero hablar es de qué se trata esta I4, ¿sí? La 4ª revolución industrial. Si hay una 4ª es porque hubo una 3ª, una 2ª y una 1ª. Y hubo una época en que no había habido revoluciones, había industria nada más. ¿Qué es la industria? Todo el mundo tiene una idea, pero lo vamos a resumir fácil. Bárbaro. Es una actividad humana, fíjense que digo humana, ¿no? Sí. Humana, y resulta que ahora casi que está dejando de ser humana, pero es una actividad humana donde con materia prima, energía y habilidad de alguien, se transforma esa materia prima en otra cosa, en un objeto útil, en una comida, en una ropa, en un calzado, en una máquina, en un auto. ¿Sí? Esa es la actividad industrial. 3 componentes: materia prima, energía y habilidad. ¿Sí? La energía sola no sirve, rompería todo, ¿no? La habilidad sola tampoco, porque hay muchas actividades en las cuales hace falta fuerza, digamos, ¿no? Es decir, sin embargo, en la primera era, cuando podemos hablar de industria nada más, generalmente la energía necesaria más la habilidad la proveía el humano. Era la materia prima y alguna herramienta, digamos, y se lograba la transformación de esa materia prima en un objeto. Por ejemplo, pensemos en un alfarero antigua, digamos, ¿no? Barro, materia prima. Y un torno del alfarero, con una ruedita, una cosa que da vuelta nada más. El tipo agarraba el barro, lo ponía ahí y con su habilidad y su energía de sus músculos conformaba un jarrón. Sí. Eso es la típica industria original. De las 3 partes, la primera que se logró sacar de encima, digamos, el ser humano fue la energía. Por allá, por fines de 1700, por ahí más o menos, se inventa la máquina de vapor. Entonces se dan cuenta que una de las limitaciones en la producción, en la cantidad de bienes que se podían producir, estaba dado porque el hombre no le daba a los músculos más que un cierto esfuerzo. Y encima tenía que ser no cualquiera, no era un cualquiera, tenía que ser alguien que tuviera además la habilidad. ¿No? Entonces con la energía tomada de otro lado, por ejemplo del motor de vapor, ya era solamente la habilidad la que hacía falta. ¿Sí? Bien, entonces eso conformó lo que llamó la primera revolución industrial. Nos sacamos de encima la necesidad de poner la energía humana en esto, pero sí hacía falta la habilidad. ¿Sí? Es decir, por ejemplo, el propio alfarero en una de esas le metió una correa y con un motor de vapor le hacía dar vuelta la pieza que estaba trabajando, puede ser una pieza más grande, solamente le faltaba la habilidad de la persona. Y a su vez esto facilitó la mayor cantidad de producción, o sea, multiplicar la producción. Exactamente, ya no era solamente el consumo interno, sino tenía saldos exportables, le llamaríamos hoy,
Con lo cual podía lograr intercambio con otras personas y lograr, digamos, abastecerse de otros elementos. Comercio. Exactamente, ya nace el comercio, nace el dinero, qué sé yo. Ya eso escapa de la tecnología. De la tecnología. Digamos, ¿no? Pero es parte también, ¿no? ¿Qué ocurre después? Ocurre después que se hace más dócil la energía con la invención del motor eléctrico. Entonces a cada máquina, cada parte podía tener su propio motor, no era algo barato, era una cosa cara, pero era factible. De esa forma nace la segunda revolución industrial, con Henry Ford, la línea de armado, todo eso son de la segunda revolución industrial. Con lo cual, todavía hacía falta la habilidad del hombre para hacer lo que había, pero ya la energía, uno se despreocupaba. La materia prima, que era el tercer componente, dejémoslo de lado, que eso hace falta siempre, algo hay que empezar, digamos, ¿no? ¿Qué ocurre con la tercera revolución industrial? La tercera revolución industrial es cuando uno se saca de encima gran parte de las habilidades. Típico caso, una máquina de control numérico. Una máquina de control numérico no hace falta que sea un tornero que antes tenía que tener una habilidad muy especial para mover las manivelas del torno y ir conformando una pieza, que la energía ya la daba el motor, ¿no es cierto? El control numérico lo hace solo a eso. Pero cuidado, lo hace solo, pero tiene que haber alguien que lo programe. Que lo controle también. Que lo controle. Que lo programe y que lo controle. Entonces, ese hito, con esto llegamos, es mucho más complejo obviamente el tema, pero ya estamos en la tercera revolución industrial. ¿Qué es la cuarta? Bueno, la cuarta no tiene un hito así, que esto justo que es el control, la inteligencia del control. No. La cuarta junta todo. Junta todo. El control numérico, la programación del control numérico y un elemento clave que hasta acá no había aparecido, que es la inteligencia artificial. Es decir, ahora ya podemos librarnos un poco del conocimiento, que es lo que guiaba la habilidad de la persona. El conocimiento ahora es artificial. O sea, se puede programar una máquina para que haga... Se puede autoprogramar. Claro. Se puede autoprogramar. Y a su vez, esto vinculado con la gran profusión que tenemos de las comunicaciones, y todo está interconectado. Esto es perdón que lo interrumpí, ingeniero, esto es lo que hoy normal o comúnmente se llama la automatización. Es la automatización llevada al último extremo. La automatización es parte, digamos, de la tercera revolución industrial. Pero la automatización, llegado al punto de que ya no es necesaria una persona que sea el que lo programe, que a su vez se comunica solo con esto, que a su vez el sistema... Vamos a ver un ejemplo que me parece medio tonto pero interesante. Supónganse que tenemos una fábrica de paraguas. Entonces, llega a principio de año, me reúno el directorio y digo, che, ¿cuánto vamos a fabricar este año? Y mirá, si un año muy lluvioso habría que pensar más, digamos, ¿no? Si no llueve, vamos a vender menos, digamos. Bueno, ¿cómo es eso ahora? El sistema automáticamente se comunica con todos los centros del mundo que tienen que ver con el clima, hace una evaluación de cómo va a ser el año y automáticamente, en base a algoritmos que ya tiene, calcula cuánto van a vender. Y automáticamente empieza a emitir las órdenes de compra para la varillita, para el mango, para la tela, de tal manera de ganar ganar el proveedor lo antes posible, antes que los demás. Eso es lo que se viene. Por favor, a ver, Carlos, hemos hecho un primer bloque con una explicación de las 4 revoluciones, ¿no? Explicando cada uno de los pasos, y vamos a dejar para el próximo bloque los pros y los contras. ¿Qué dejó cada una de estas revoluciones y qué tenemos hoy por hoy en esta cuarta? ¿Qué podemos sacar a favor y qué podemos sacar en contra? ¿Te parece bien? Me parece perfecto, gracias. Vamos a una pausa en este Socialmente Te Ves, que te está contando qué pasa con la automatización, qué pasa con las programaciones, qué pasa con los robots, nunca mejor explicado que con el ingeniero. Acá, en el próximo bloque, seguimos en Socialmente Te Ves. Una dosis de conciencia. Una dosis de Sputnik. Una dosis de conciencia. Una dosis de AstraZeneca. Una dosis de conciencia. Una dosis de Sinopharm. Una dosis de conciencia. Si te vacunaste, seguí cuidándote.
Vacuidate. Ministerio de Salud. Gobierno de la Provincia de Córdoba.